reaccionan frente al agua y la reacción que tienen es similar a la reacción de los metales alcalinos, o sea, reaccionan con el agua, forman el hidróxido y forman hidrógeno, pero la reacción es mucho más lenta que las de los metales alcalinos. En el caso del magnesio, para que ocurra la reacción hay que calentar, o sea, ocurre a altas temperaturas. El único que no reacciona con el agua formando el hidróxido e hidrógeno es el berilio. Los compuestos que forman son en general iónicos, salvo los compuestos de berilio que son covalentes. Y esto se debe, como vimos recién, a que el berilio es un catión muy chico. Por lo tanto, es muy polarizante. ¿Recuerdan ustedes? Por el hecho de ser tan polarizante, los compuestos de berilio tienen tendencia a la covalencia. Y por esa razón vamos a ver que muchos de los compuestos de berilio forman cadenas o bien estructuras tridimensionales. Como vimos, el berilio tiene algunas propiedades que son atípicas, que lo diferencian del resto de los elementos del grupo. Uno es el alto grado de covalencia que tiene en sus enlaces. El otro, después lo vamos a ver, es que tiene mayor tendencia a formar complejos. Forma un óxido que es anfótero, no un óxido básico, sino un óxido anfótero que tiene un número de coordinación de 4. Tiende a formar compuestos organometálicos estables y por esa razón se parece al aluminio. Nuevamente acá vemos semejanza diagonal. ¿Recuerdan ustedes? Vimos en la clase pasada que el litio se parecía en su comportamiento al magnesio. En el caso del berilio presenta semejanza diagonal con el aluminio. ¿Cómo podemos ver el carácter covalente del berilio? Si al berilio o bien al hidróxido de berilio se lo hace reaccionar con bases fuertes, se forma un ion complejo que tiene una estructura tetraédrica y es el anión tetrahidroxoberilato. El berilio queda en el medio de un tetraedro y está rodeado de 4 oxidrilos. Además, si al berilio se lo hace reaccionar con ácidos fuertes no acomplejantes, forma el aqua-ion. El aqua-ion es un tetraacuo berilio. El berilio queda en el medio de un tetraedro, pero ahora rodeado de moléculas de agua. O sea que vemos que el metal berilio puede reaccionar con ácidos y con bases. Las sales de berilio son además sales ácidas porque se hidrolizan. Si uno tiene, por ejemplo, como vimos recién, el catión tetraacuo berilio 2, este catión se hidroliza en agua debido al gran poder polarizante que tiene el berilio. El berilio polariza las moléculas de agua y el oxígeno deja de serle fiel al protón y se va con el berilio. Y por lo tanto se liberan protones. Y ahora vemos entonces que el berilio sigue rodeado de 4 especies, pero ahora son 3 aguas y un oxidrilo. Forman también hidruros y los hidruros son hidruros salinos. ¿Recuerdan ustedes? Los vimos cuando vimos hidrógeno y cuando vimos grupo 1. Son hidruros que contienen el ion hidruro, o sea, el hidrógeno con una carga -1 y son agentes reductores y reaccionan con el agua. El único que no forma hidruros salinos es el berilio. El berilio forma un compuesto que es tridimensional, que tiene uniones covalentes y los átomos de hidrógeno actúan como puentes. O sea, estos son los berilios y los átomos de hidrógeno acá unen los distintos tetraedros.
También forman óxidos que tienen una fórmula general metal-oxígeno y se pueden obtener por reacción directa del metal con el oxígeno o bien por descomposición térmica de los carbonatos, salvo el bario. El bario da otra reacción cuando se lo hace reaccionar con oxígeno. O sea, si se hace reaccionar el metal con oxígeno se forma el óxido, o cuando se descompone el carbonato se forma el óxido. Generalmente se obtienen de esta forma, sobre todo el óxido de calcio, que es el que dijimos se usaba en la construcción, por ejemplo, para obtener cemento. Los óxidos son óxidos básicos, se reaccionan con el agua y se forma el hidróxido. Los óxidos tienen la característica de tener un punto de fusión muy elevado. Esto, si se fijan, es el punto de fusión en grados Kelvin. En el caso del óxido de magnesio tiene un punto de fusión muy elevado y además es un óxido relativamente barato. Por esa razón se usan para construir, por ejemplo, el recubrimiento de los hornos o de las muflas que se usan en la industria, se usan en el laboratorio. A estos compuestos que tienen altos puntos de fusión y que no son reactivos, se los denomina refractarios. Y uno de los que se usa es el óxido de magnesio, que tiene un punto de fusión de 2852 grados centígrados. Además, se puede usar como aislante eléctrico porque tiene alta conductividad térmica y baja conductividad eléctrica. Esto es, por ejemplo, un horno que se usa en la industria para obtener cerámicas. En el caso del estroncio y del bario, que son los cationes más grandes, pueden formar peróxidos. El único que no se conoce hasta ahora que forme peróxidos es el berilio. Se ha buscado durante mucho tiempo, pero hasta ahora no hay información de que se hayan logrado sintetizar. Los peróxidos son inestables y son fuertes agentes oxidantes. Los más estables son el peróxido de estroncio y el peróxido de bario. ¿Por qué son agentes oxidantes? Porque se descomponen formando el óxido y liberan oxígeno. Los hidróxidos son bases fuertes y tienen la característica de que a medida que aumenta el número atómico en el grupo, aumenta la basicidad. Y esto se debe a que a medida que aumenta el número atómico en el grupo, va aumentando la solubilidad. En general son poco solubles en agua, pero la solubilidad aumenta a medida que aumenta el número atómico. Esto se puede entender por la relación de radios del catión y del anión. En el caso del hidróxido de berilio, no es una base, sino que es anfótero. Forman haluros, y los haluros son iónicos y tienen altos puntos de fusión, son moderadamente solubles en agua y son higroscópicos. O sea que absorben agua, pero a diferencia de otros compuestos, no se transforman en líquidos, sino que el agua queda atrapada dentro de la red cristalina. El único que no forma haluros iónicos es el berilio. Los haluros de berilio, como ya se imaginarán, son covalentes y tienen tendencia a formar estructuras, como dijimos, más complejas. Por ejemplo, en este caso vemos la estructura del cloruro de berilio. El cloruro de berilio en realidad es una estructura que es una cadena. No son cadenas lineales, fíjense ustedes que están unas en el plano y otros están perpendiculares al plano. O sea, estarían como retorcidas, como formando una espiral. Y la longitud de enlace es de 202 picómetros, o sea que es la esperada para un enlace covalente. Si este cloruro de berilio se calienta por encima de 900 grados centígrados, ahí recién podemos obtener el monómero, el cloruro de berilio
molecular. Y en este caso ahora la longitud de enlace es un poco menor, 177 picómetros. De los haluros de los otros elementos, el fluoruro más importante es el fluoruro de calcio, que ya habíamos mencionado, es el que se llama fluorita y se usa para obtener flúor. En el caso de los cloruros, los que son más importantes son el cloruro de magnesio, porque es una fuente de magnesio, y el cloruro de calcio, que se usa como agente desecante. Se suele usar sobre todo porque es barato, porque se obtiene como subproducto en el proceso Solvay, que vamos a ver más adelante. Y tienen estructuras en capas. Acá vemos, esta es la estructura, el cloro son las esferas verdes y los magnesios las esferas grises. Forman compuestos con nitrógeno. Los nitruros se forman por reacción directa solamente para el magnesio. O sea, el magnesio reacciona directamente con el nitrógeno a temperaturas elevadas y forma el nitruro de magnesio, que tiene esta fórmula. En esta reacción se parece recuerdan ustedes, al litio. La reacción entonces es el metal con el nitrógeno y se forma el nitruro. Estos nitruros reaccionan con agua y liberan amoníaco. Forman compuestos con carbono. En el caso del berilio, forma carburos en los cuales existe el carbono -4. En el caso de los otros elementos, forman los llamados carburos acetilénicos, en los cuales existe el anión carbono 2 con que comparte son dos átomos de carbono que comparten una carga -2. Se llaman así acetilénicos porque se descomponen en agua. Por ejemplo, el carburo de calcio se descompone en agua y forman acetileno. Y además forman hidróxidos, forman el hidróxido correspondiente. Esto se usaba antes, esta reacción, para obtener acetileno para soldaduras. Hoy en día se compran ya los tubos de acetileno. Forman carbonatos. Estos carbonatos, dijimos, era la forma en la que existían en la naturaleza y se caracterizan porque son poco solubles en agua. O sea que si se tiene el catión y se lo hace reaccionar con el anión carbonato, se va a formar un sólido. Estos carbonatos, ya también lo vimos, se descomponen por calentamiento y se forma el óxido y dióxido de carbono. Acá vemos, esto es una réplica que hay en una plaza en Florencia del David de Miguel Ángel, que está tallado en un bloque de mármol. Esta transparencia ya la vimos. La temperatura de descomposición de los carbonatos va aumentando a medida que aumenta el tamaño del catión y estaba relacionado con la energía reticular. Existe el carbonato de calcio en la naturaleza de distintas formas, como por ejemplo la piedra caliza. La piedra caliza se ha usado en construcción desde la antigüedad, por ejemplo, las pirámides de Egipto, la gran pirámide que está en Giza, está construida con piedra caliza, pero se ha usado para construcciones también más modernas, se sigue usando todavía en construcciones. Después existe también en forma de mármol, en la superficie, en las mesadas, en mesas, para recubrimientos en el baño. Después existe otra forma que es más blanda, que es la tiza. También existen las perlas, en el coral, en los caparazones. Son todas formas de biominerales. Y es una forma de entender también por qué el carbonato de calcio es tan abundante en la naturaleza. Porque cuando estos animales mueren, los caparazones no se descomponen y se pueden ir acumulando. El carbonato de calcio puede cristalizar en una variedad de polimorfos como la calcita,
la aragonita y la baterita. El más estable es la calcita. La calcita tiene una estructura como la que vemos acá. Además forman los carbonatos ácidos o los bicarbonatos. Los bicarbonatos son sólidos inestables. Los bicarbonatos son más solubles en agua que los bicarbonatos del grupo 1. Y existe un equilibrio que es muy importante en la naturaleza. Un carbonato en presencia de dióxido de carbono y agua, o sea, un agua acidificada, se puede disolver a bicarbonato. Este bicarbonato de calcio ahora, o carbonato ácido de calcio, es más soluble. Si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, ahora el equilibrio se desplaza en este sentido y vuelve a precipitar el carbonato. La mayor parte de las cavernas que hoy conocemos pertenecen al grupo de cavernas kársticas, es decir, las que se forman en terrenos de roca caliza o carbonatada y que tienen un desagüe subterráneo. Son las cavernas más llamativas e interesantes debido a su gran riqueza de formaciones rocosas, denominadas espeleotemas. La caliza es un tipo de roca sedimentaria que se formó hace millones de años en mares poco profundos por acumulación de capas sucesivas de restos minerales y orgánicos de algas, moluscos, corales, conchas y otros pequeños organismos. Se caracteriza por ser una roca dura, impermeable por sí misma, pero al estar atravesada por grietas permite que el agua pueda penetrar en su interior. Sin embargo, el agua pura no la afecta. Debe contener algún tipo de ácido para poder disolverla. En la formación de una caverna intervienen fenómenos geológicos, atmosféricos y químicos, o en otras palabras, intervienen el agua, la tierra y el aire. Al penetrar por las grietas de la roca caliza, que en geología se denominan diaclasas, el ácido carbónico se mezcla con su principal componente, el carbonato de calcio. El bicarbonato de calcio, que es químicamente soluble en agua, ataca la roca y la va disolviendo lentamente, ensanchando las grietas que están interconectadas y abriendo túneles y galerías que con el tiempo, al ir descendiendo el agua hasta su nivel freático, va formando salones y recámaras. A este proceso se le suma el de la erosión mecánica del agua. ¿Pero en qué momento se forman las tan admiradas estalactitas y estalagmitas? Cuando la solución anteriormente descrita llega al techo de la caverna en forma de gotas, la reacción química se invierte. El dióxido de carbono se evapora y los billones y billones de cristales de carbonato de calcio resultante se precipitan como sólido, es decir, se acumulan y juntan entre sí, formando pacientemente las estalactitas, en un proceso que puede demorar miles de años. Igualmente, en el punto donde las gotas caen al piso se forman las estalagmitas, que generalmente son más anchas y menos puntiagudas que las estalactitas. En algunas ocasiones una estalactita y una estalagmita se unen para formar una columna. Forman nitratos que son empleados como fertilizantes. Los nitratos son solubles en agua y se descomponen por calentamiento dando oxígeno y dióxido de nitrógeno. Forman también sulfatos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, uno de los que se ha usado desde la antigüedad es el yeso. El uso del yeso en recubrimientos de paredes está registrado hace más de 6.000 años en Siria y en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. En el interior de las pirámides, los egipcios también usaron yeso.
tienen 3.500, 4.000 años de antigüedad. O sea que se ha usado durante mucho tiempo y todavía se sigue usando hoy en día en construcción, ahora de una forma más fácil. Se compran directamente las planchas de Durlock y no hay que estar trabajándolas como se hacía antes, pero se sigue todavía usando. Y también existe formando alabastro. El alabastro es una piedra blanca y blanda, es más blanda que el mármol. Estos son vasos canopes de las antiguas tumbas de Egipto que se usaban para contener las vísceras de los cadáveres momificados. El yeso es un sulfato de calcio que tiene moléculas de agua, es en realidad un hidrato. Como vimos en el video en el tema sólidos, también existen en la naturaleza formando cristales. Es una excepción lo que se ve en la cueva de los cristales gigantes, donde se lograron observar cristales de más de 10 metros. Esto se debe a que durante miles de años la anhidrita estuvo calentada térmicamente y se formaron estas estructuras. En el caso de los sulfatos, ahora, como el anión sulfato es un anión grande, la solubilidad disminuye a medida que aumenta el número atómico. El más soluble es el sulfato de berilio y el más insoluble es el sulfato de bario. Por su baja solubilidad es que puede ingerirse, porque si bien los cationes barios son tóxicos, no se disuelve prácticamente nada y por eso se puede usar para hacer estudios del tracto digestivo. Seguramente han oído hablar de la dureza del agua. El agua se dice que es dura cuando tiene cationes calcio y cationes magnesio. Hay distintos tipos de durezas y depende de cuáles sean las sales que están presentes. En el caso de la dureza que se elimina por ebullición se la llama dureza temporal y se debe a la presencia del carbonato ácido. O sea, el carbonato ácido de calcio y el carbonato ácido de magnesio dijimos que son solubles y cuando se hierve el agua precipitan. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando hierven agua en la casa y ven que se forma lo que nosotros llamamos sarro. Otro tipo de dureza que no se elimina por ebullición y se debe a la presencia de los aniones sulfato, cloruro o nitrato. Esto es lo que se llama dureza permanente. Y para eliminar este tipo de dureza hay que usar otro tipo de procedimientos. ¿Cuál es el problema que presenta un agua dura? Un problema es que precipita el jabón. Cuando uno se lava, por ejemplo, las manos con un jabón, con un agua dura, el jabón no forma espuma y precipita. El problema más serio es el que se ocasiona, por ejemplo, en las calderas. El agua se puede usar en muchos edificios, sobre todo en edificios grandes, o tal vez tengan ustedes en la casa para calefaccionar. Para eso se tiene una caldera que calienta el agua y después el agua se distribuye en radiadores. De esa manera, el agua que va circulando por toda la casa va brindando calefacción. Pero ¿qué pasa si el agua es dura? Si el agua es dura, ¿qué dijimos que pasaba cuando tiene carbonatos ácidos? Cuando tiene carbonatos ácidos, estos carbonatos ácidos precipitan por acción del calor. Y como precipitan, van depositándose en el interior de la caldera o bien en el interior de los radiadores. Y el problema es que el carbonato es aislante. Entonces uno está gastando dinero para calentar el agua, para calefaccionar, y después se va acumulando en el interior una capa de un aislante. Entonces eso por un lado incrementa los costos
Y por otro lado, se presenta el problema que si estos depósitos siguen aumentando, llega un momento en que se va reduciendo el espesor por el cual puede circular el agua y eso puede ocasionar la ruptura de los caños o bien puede ocasionar, en el caso del agua usada para refrigeración a altas temperaturas, también inclusive hasta una explosión. Para eso, para el agua entonces que se usa en calderas, que se usa para refrigeración, lo que hay que hacer primero es eliminar la dureza que puede llegar a la precipitación. Y van a haber detalles de esto, por ejemplo, cómo se puede determinar y calcular la dureza del agua en otras materias. Forman compuestos de coordinación, forman más compuestos de coordinación que los elementos del grupo 1, y algo que van a usar en el laboratorio, que se usa para acomplejar a los metales, a los cationes de los metales del grupo 2, son ligandos polidentados como el ETA. El ETA es el etilendiamino tetraacetato. Como podemos ver, tiene 2 nitrógenos y 4 oxígenos que van a rodear al catión central. El ETA, que tiene esta estructura, en realidad, si ustedes se fijan, se dobla y forma algo así como una garra que atrapa al metal central. A estos ligandos que tienen varios átomos, que tienen pares de electrones sin compartir, se los llama polidentados. En el caso del berilio, forma complejos con ligandos simples, no polidentados. De los compuestos de coordinación hay algunos que se están estudiando hoy en día porque pueden usarse como precursores para obtener superconductores de alta temperatura. Por ejemplo, ligandos alcoxi. Esto es un ejemplo de un ligando. Después vamos a ver cuando veamos nomenclatura qué significan mu. Quiere decir que son ligandos puentes. Los metales del grupo 2 también forman compuestos de coordinación que existen en la naturaleza. En general, los ligandos con los que forman estos complejos son ligandos también polidentados, o sea que tienen más de un átomo donor, como por ejemplo la porfirina. Esta es la estructura de la porfirina. Es un ligando plano que tiene, si se fijan acá, 4 átomos de nitrógeno que están formando como una especie de anillo. ¿Se acuerdan de los éteres corona? Los éteres corona son sintéticos. La porfirina es un compuesto que existe en la naturaleza. La clorofila tiene ese color verde característico por la formación de este complejo. El magnesio está en el medio de este anillo porfirínico. Vemos que en realidad la estructura del ligando es más compleja, no es tan sencilla. Acá vemos hay una cadena que tiene hasta 20 átomos de carbono. Pero la parte central, la responsable del color, es esta. Forman compuestos organometálicos. En el caso del berilio, los compuestos son inestables y pirofóricos al aire. Y el que forma compuestos organometálicos que tienen más aplicaciones es el magnesio. Forma una serie de reactivos que se llaman reactivos de Grignard, que los van a usar en química orgánica, y los alumnos de la licenciatura van a sintetizar un reactivo de Grignard en química inorgánica avanzada y en orgánica 3. En este caso, esta es la estructura de uno de los compuestos y tiene el magnesio, tienen además bromo y algún compuesto alquílico o arílico. Y como dijimos, se usan en síntesis orgánica. Dijimos que los compuestos de calcio son abundantes en la naturaleza. Es interesante estudiarlos en relación con el ciclo de carbono, porque dijimos que existían en la naturaleza formando generalmente carbonatos. ¿Cómo se relacionan estos compuestos? En los suelos dijimos que suele haber silicatos o carbonatos. Estos silicatos y carbonatos pueden
como consecuencia de la absorción del dióxido de carbono que está en la atmósfera y en la presencia de agua, formar cationes, calcio y el bicarbonato, que habíamos dicho que el carbonato ácido ahora es más soluble, así que de esa manera pueden pasar a los océanos. Fíjense ustedes acá qué interesante que es esto. Depende de la concentración de dióxido de carbono. ¿Con qué pueden relacionar esto? Se los dejo que lo piensen un poco. Vamos a volver a hablar sobre esto cuando veamos a los elementos del grupo 14. De esta manera, entonces, puede pasar a los océanos y disolverse el calcio. También los carbonatos pueden, por acción del dióxido de carbono y del agua, disolverse, formar el carbonato ácido y pasar a los océanos. Se puede ir acumulando ahora el carbonato de calcio formado por un proceso de biomineralización cuando los organismos marinos mueren y van formándose de esta manera los depósitos, estos sedimentos de carbonato. Como consecuencia de distintos procesos geológicos por interacción entre el carbonato y el dióxido de silicio, se pueden formar los silicatos que están presentes en la corteza terrestre. Y además, de esa manera también se libera dióxido de carbono que va a la atmósfera. La mayor parte del carbono de la Tierra ha permanecido almacenado durante 1.000 millones de años en bóvedas sólidas de roca carbónica como esta. Es parte de una cadena que forma los célebres acantilados blancos de Dover, justo en el Canal de la Mancha. ¿Qué titán construyó esta maravilla del mundo? Una criatura 1000 veces más pequeña que la cabeza de un alfiler. Billones de ellas, algas unicelulares. Los volcanes proveen dióxido de carbono a la atmósfera y los océanos lo absorben lentamente. Trabajando a lo largo de millones de años, las algas microscópicas cosecharon ese dióxido de carbono y se convirtieron en esas conchas diminutas. Se acumularon en depósitos gruesos de creta o caliza en el lecho oceánico. Después, la Tierra empujó el lecho marino hacia arriba y esculpió estos colosales acantilados. Otras criaturas marinas absorbieron el dióxido de carbono para construir arrecifes de coral enormes. Y los océanos convirtieron el CO2 disuelto en caliza sin ninguna ayuda de la vida. Como resultado, solo quedó una cantidad mínima como gas en la atmósfera de la Tierra, menos de 1/300 del 1%. Consideren eso. Son menos de 3 moléculas de cada 10.000. Y sin embargo, eso hace la diferencia crítica entre una Tierra estéril y un jardín de vida en la Tierra.